primero, un saludo cordial a usted, Magíster Roy River Vilca Rodríguez. Mi nombre es Angeli Rondinel Quispe, estudiante del primer ciclo de la Facultad de Derecho. El día de hoy tengo el agrado de exponer el tema sobre el fenómeno económico de la deflación. Pero primero, para poder entender este tema a tratar, tenemos que definir qué es la deflación. Por deflación se entiende a la caída generalizada del nivel de los precios, tanto de bienes y servicios. Esto se desarrolla gracias a la disminución de la demanda, lo cual generaría un problema económico o una crisis económica en el país. Un concepto más básico sobre qué es deflación es el descenso generalizado de los precios que datan necesariamente de un país o de una sociedad. Para poder entender más sobre el tema de la deflación, tenemos que relacionarla específicamente con una escuela económica. En este caso, hablaremos sobre la escuela keynesiana. Hablar sobre la escuela keynesiana es hablar sobre el pensamiento de uno de los más grandes economistas de la historia. Nos referimos a John Keynes, el cual tenía como objetivo principal estudiar la asignación de los recursos, puesto que con ello se encontraría la solución a la crisis. La deflación, como tal, es una crisis económica y, en tanto, John Keynes estipula que para que ésta no exista, se tiene que buscar que la demanda aumente y ya no haya crisis. John Keynes nos dejó una fórmula para poder entender esta situación y nos dice que está conformado por la demanda agregada. Cuando haya más demanda, habrá menos indicios de deflación y por ende no existirá la crisis. Ahora bien, para entender más sobre el tema de qué es deflación, tenemos que relacionarlo con algunos conceptos que ya se han tomado en clases. Hablamos sobre la oferta, la demanda, los ciclos económicos y la intervención del Estado. Entonces, la demanda, según Kotler, es el deseo que se tiene de un determinado producto. Está respaldado por una cantidad de pago. Lo que se entiende por demanda es aquella cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir. Esta guarda una relación con la deflación, puesto que cuando existe una demanda insuficiente, las empresas descenden los precios y es por ello que se crea la deflación. La demanda como tal origina deflación, pero también puede sacar a un país de esta crisis. Por oferta, según ANDE, es el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o servicios. La oferta como tal es la cantidad de bienes o servicios que las empresas están dispuestas a poner en venta en un mercado determinado. Con relación a la deflación, se podría decir que cuando existe una acumulación, o mejor dicho, un exceso de oferta, se tiende a tener deflación. Es por ello que los precios de la oferta disminuyen degradantemente y generan desempleo. El desempleo, como tal, está bien unido a la deflación, puesto que es una de las causas que existen cuando la deflación se lleva a cabo. Y entonces, ¿qué relación existe entre los ciclos económicos y la deflación? Bueno, ciclos económicos se entiende aquel tiempo donde se percibe las fluctuaciones en un estado, mediante la cual se dividen en 4 fases. El auge, donde el dinero y todo es prominente, al igual que exquisito, no hay ningún problema. La depresión, cuando
hay un déficit en la economía. En este caso, la deflación como tal es una crisis y por esto también se crearía depresión. Para ello, necesariamente los países tienen que salir de esta y acuden a uno de los hilos económicos, que es la decisión. Es cuando que poco a poco los medios económicos se van dando. La deflación se va regularizando por diferentes sendas y mediante la expansión se ve que esta ya no existe, que la deflación ha terminado y por ende se llegaría a un tiempo de auge donde primaría lo que es la tranquilidad económica e estabilidad. El Estado tiene la función reguladora de crear un ámbito económico, político y judicial aceptable para la nación. La deflación, al crear una crisis, genera que la población como tal y el gobierno no estén equilibrados. Es por ello que se ve la intervención del Estado mediante el Banco Central de Reserva del Perú, el cual es el ente que regula, administra y supervisa lo que es la deflación y la inflación, fenómenos económicos que dañan la estabilidad económica de un país y por ende generan malestar, tanto para la sociedad como para el gobierno, puesto que no se desenvuelven de la misma manera y producen que esas personas pierdan sus empleos. El Banco Central de Reserva del Perú tiene esta misión fundamental de tomar medidas para cuando estas situaciones se presenten. Prosiguiendo con la exposición, tenemos que observar qué perspectiva tiende a tener la deflación con la macroeconomía. Cuando se habla de macroeconomía, se debe ver y observar un aspecto generalizado de cómo se desarrolla este fenómeno. En el caso de la deflación, en nuestro Perú podemos ver algunos indicios de que esta se está realizando tras el decreto de urgencia a nivel nacional y mundial por la pandemia del COVID-19. Si bien, según el Fondo Monetario Internacional, para que se considere que en un estado existe deflación, se tiene que tener por lo menos 2 trimestres de bajas en los precios. En el caso de nuestro Perú, esto no se estaría dando, pero sí se puede evidenciar que ha habido indicios de deflación y que ante las medidas que haya tomado el presidente de la República se han podido descender y por ende en estos momentos no estamos realmente en una crisis. En un dato obtenido sobre el periódico El Peruano y sobre el INEI, nos dice que específicamente en los meses de abril y mayo del presente año, apenas ascendieron en un 2,22% y 0,9% los precios, y en junio decayeron en un 0,6% del total. Según algunos economistas, no se da el indicio de deflación, pero vemos que si la deflación existe, los precios de los mismos decaen. Es por ello que se considera que el país peruano está pasando o ha pasado por un momento de deflación. Esto, si no es tratado a tiempo, podría generar que el país entre en una crisis económica, dado que, como se ha podido evidenciar, ya se están dando los desempleos en todas las áreas que conforman el Estado y que las familias no están teniendo un respaldo ante eso. Según la economista y jefa directora del Departamento de Investigación del Banco Central de Reserva del Perú, nos
proporciona un aproximado de que si el caos o los indicios de deflación o tanto como de inflación en el Perú prosiguen durante todo el año, el país crearía una depresión de 16,29% de crisis. Y esto se estima gracias a que si la economía mundial decae en un 3%, esto se daría en el país. ¿Y qué perspectiva tiene tener la microeconomía con la deflación? En un punto podríamos decir que solo se extiende a un país y que no se desarrolla en diferentes ámbitos, pero no. La deflación afecta a cada individuo que se encuentra en el país que desarrolla este fenómeno, puesto que no solo se amerita al territorio, sino a todo lo que conlleva su formación. Un caso que podríamos relacionar con la microeconomía y la deflación es el caso de las micro y pequeñas empresas, las MIPES, las cuales ante la coyuntura social actual se han visto muy afectadas y han contribuido a que el problema económico en el país se agrave. Las pequeñas y medianas empresas, según el Ministerio de Economía y Finanzas, constituyen el 99% de unidades empresariales en nuestro país, con alrededor de 85% del total de impuestos en trabajo y genera aproximadamente el 40% de Producto Bruto Interno en nuestro estado. Ante la coyuntura social actual, el presidente de la República decretó el aislamiento social obligatorio y que estas labores, como la venta de ropa o lo que eran los viajes, etcétera, se detengan, tomen una parálisis. Solo los vendedores de primeras necesidades, como farmacias, mercados, eran los que laboraban. Esto creó que la crisis económica en nuestro país se desarrolle y por tanto no haya un buen desenvolvimiento de esta misma. Y es que las empresas hasta el momento no vuelven a laborar como antes lo hacían, tomando obviamente los medios de prevención, se crearía una deficiencia económica. Por ende, se diría la deflación. Por deflación, mínimamente se dice que va a crear un círculo vicioso entre el comprador y la empresa. Por eso que el comprador va a esperar hasta que los precios bajen, sigan bajando. Y esto no siempre va a ser así, dado que las empresas no siempre van a bajar sus precios. Y si es que lo hacen, generarían que se tomen medidas ante el cambio social mismo y en cambio las empresas. Y se reducirían los costes de producción. Entre ellos se emplearía lo que sería el desempleo y a las personas no trabajarían, generando así que éstas no puedan acceder a los productos. Llamamos a esto un círculo vicioso, ya que el consumidor esperará que bajen los precios, pero la empresa también estimará a que esto no pueda suceder en un tiempo determinado. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pero ambos se ven afectados. Para poder terminar con esta bonita exposición, tenemos que ver qué conclusiones se ha llegado a partir de todo este trabajo de investigación. Es por ello que se dice que tenemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, entonces, ¿qué es la deflación? Es la caída generalizada de los niveles de precios y servicios en un país. Aunque para algunas personas esto significaría un beneficio, ya que no pagarían los impuestos que deberían pagar o que todo lo que accedan va a ser de menor rango o de menor precio. A lo contrario, esto generaría una crisis en nuestro país y no sería nada favorable tanto para el sector público como el sector privado. Una de las segundas conclusiones que hemos llegado a este tema es que la escuela económica más relacionada con la deflación es la keynesiana, puesto que nos muestra una de las grandes soluciones para salir de un momento
o crisis de deflación en un país, la cual nos dice que necesariamente se tiene que aumentar la demanda agregada y así poder salir de esta. 3. En relación a los conceptos que hemos podido observar, la demanda, la oferta, los ciclos económicos y la intervención del Estado tienen mucha relación con la deflación, puesto que si hay un exceso de oferta, la deflación se llega a dar. Tanto cuando la demanda es insuficiente, desarrolla deflación, pero también cuando la demanda incrementa, se deja la deflación y se da un momento de auge. La depresión vendría a ser que esta deflación haya llegado a su límite, no como tal a un límite determinado, pero que crearía crisis. Esto tiene que seguir un rubro de rutas para poder desenvolverse como tal y mejorar. Es por ello que se observa la intervención del Estado, el cual va a habilitar a un ente regulador para que tome las medidas necesarias ante esta crisis. En este caso, es el Banco de Reserva Nacional del Perú, el cual administra y supervisa los fenómenos económicos que se dan en nuestro gobierno y Estado peruano. Como cuarto punto, a dar a conocer, el Perú habría presentado durante el año o los primeros meses del año 2020, gracias a la pandemia mundial, principios de deflación, dado que los niveles de producción habrían descendido considerablemente, por lo que todos estaban en cuarentena. Esto ha sido contrarrestado con las medidas tomadas por el presidente de la República y los ministros, que han reactivado la economía, dado que si esta no se daba, el país se hubiera envuelto en una crisis económica. En relación o perspectiva de la microeconomía, se han visto afectadas las MIPES, o también conocidas como las micro y medianas empresas, las cuales al no elaborar o poder entablar una relación económica entre el comprador y el vendedor, han presentado déficits. Algunos han cerrado y han ocasionado que las personas se queden desempleadas, dando así un indicio de deflación en nuestro país o principios de deflación en nuestro país. Esto sería todo por el día de hoy y muchísimas gracias a las personas que hayan visto y oído este video.